Muy buenos días, usted que está viendo esta grabación. Hoy vamos a entrar en la segunda parte de la administración del área de brujería, hechicería, ocultismo y satanismo. Muy bien, la brujería, hechicería, ocultismo y satanismo obedecen a prácticas del ser humano en búsqueda de entidades. Por decirlo así, es como que yo busque un dentista, es un especialista en dientes. Como que yo busque a un neurólogo, especialista en las neuronas. Como que busque a un especialista en nutrición, en cualquier área. De igual manera, las personas buscan al hechicero para que haga hechizos. Buscan al brujo para que haga brujería. Buscan al ocultista para que encuentre en lo que está oculto. Buscan al adivino para que haga lo que su palabra dice, adivinar algo. Entonces hay una gran diferencia, porque hay un hilo muy delgado y muy similar entre esto y buscar en Dios. Porque nosotros en Dios, Él dice que Él nos revela secretos ocultos. No es lo mismo buscar en lo oculto que Él nos revele secretos ocultos. No es lo mismo que a través de mi confesión con mi propia boca, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que cuando yo confieso que Jesús es el Señor y lo creo en mi corazón, soy salvo. No es eso mismo a que alguien confiese un hechizo, que lo está leyendo, y entonces a través de ese hechizo, de ese conjuro, cree una mala circunstancia. No es lo mismo. Sin embargo, las tinieblas, desde tiempos inmemoriales, hablemos de casi, por ejemplo, las primeras generaciones de la tierra, los sumerios, los amorreos, los caititas, los hititas, inclusive los etíopes y los primeros babilonios, ya ellos estaban siendo visitados por las tinieblas. La palabra de Dios nos habla literalmente que antes de que este mundo, el ser humano lo habitara, ya las tinieblas habían caído en él. Entonces, por tanto, no podemos ignorar esta realidad. Amén. Inclusive hay muchos estudios, yo mismo he dado estudios de esto, sobre el mundo pre-Adán, antes de Adán. Antes del mundo de Adán, la palabra cita que había otras criaturas que hoy no están vigentes. Pero en el mismo libro de Job 33:30 habla de que debajo de la tierra están aún aquellos que se llaman los hombres sin nombre. Y dice criaturas que en medio de las rocas, las raíces y las entrañas de la tierra habitan bajo maldición. Esto nos hace entender que esto es real, querramos o no querramos, comprendamos o no, aceptemos o no. Y por tanto, la única forma natural que tenemos es a través de nuestra confesión. Amén. Entonces vamos a confesar que renunciamos a todas estas entidades, así como la semana pasada renunciamos a la brujería, a la hechicería, a estas cosas no sencillas o pequeñas, sino de menor autoridad. Hoy vamos a renunciar a un área que obedece estrictamente a demonios. Y quiero que comprendamos que los demonios no son Satanás, en primer lugar. Satanás es uno, solo hay un Satanás. Y Satanás no puede estar ni en 2, ni en 4, ni en 5 lugares al mismo tiempo, solo en un lugar. A diferencia de Dios y su Espíritu, que dice que es omnipresente. Significa que el mismo Dios que está aquí en este momento está en las miles de iglesias, millones de iglesias que hay en el mundo, el mismo Dios. Pero el mismo Satanás que está en este momento, sepa Dios dónde, no está en otro lugar al mismo tiempo. ¿Qué es lo que él hace? Envía demonios que tienen rangos. Y esos rangos, así como en el ejército, se determinan de acuerdo a su autoridad y de acuerdo a como ellos tienen rango, tienen también destacados a su servicio huestes. Muy bien. Explico esto para comprender la diferencia entre reprender a Satanás y reprender huestes de maldad. Muchas personas corren y reprenden al diablo. Y por eso la palabra de Dios dice que Jesús reprende por nosotros a Satanás, no nosotros. Porque a Satanás lo reprende Dios, pero a las huestes de maldad sí nosotros. El problema radica cuando en un aspecto legal, de legalidad espiritual, yo reprendo al diablo y este viene con cara regañada y me dice: Señor, Dios, yo no hice nada. Y este me está reprendiendo, me está regañando. Ahora yo humildemente pido que me des permiso de tocarlo. Y como el diablo es un mentiroso, le hace creer a la persona
Por eso la palabra de Dios dice que mi propio pueblo, dice el Señor, por ignorancia perece. Porque entonces Dios, como es santo, como es recto y como Él no falla, tiene que decirle al diablo, está bien, lo puedes tocar, pero no le hagas tal o no le hagas tal. Él pone porque Él es juez. Pero para eso Dios instruye, para que nosotros no caigamos en las trampas del diablo. Entonces yo le recomiendo, en general, que cuando a usted le pase algo y usted perciba una manifestación que no es natural, no corra a reprender al diablo, no corra a decir que este diablo desgraciado y que está bajo mis pies, porque esas confesiones, aunque parecen muy sanas, están acompañadas de juicio. La palabra de Dios dice que de Dios es la justicia y los juicios. Pero cuando usted y yo emitimos nuestro criterio, o sea, yo opino, yo estoy emitiendo juicio. Qué interesante este concepto. Entonces muchas veces, repito, si yo no conozco el origen del ataque y me voy a reprender al primero que aparece, este se viene regañado según el delante de Dios a decirle, hazme justicia. Y como Dios tiene que hacer justicia, permite el ataque. Sin embargo, no es como las personas a veces fuera de Dios dicen, no es que Dios envía el ataque, Dios nunca nos va a atacar. Él permite que el enemigo ataque porque es su ley. Pero para eso Él, detrás de todo esto, tiene un plan perfecto que se llama Jesucristo, para que nos defienda. El problema es cuando no acudimos a nuestro defensor. Entonces muchas veces corremos a hacer cosas según nosotros defendiéndonos. Y quiero que comprenda que como Satanás solo es uno y no está en todo lugar, la única forma de que él se entere de algo, la única forma de que él opere es a través de nuestra confesión. ¿Por qué? Porque escucha, anota, según el libro de Colosenses, aquellas actas que ya Jesús clavó, que eran contrarias a nosotros, resulta que yo mismo las activo al confesar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las tinieblas? Que usted suelte la palabra. Y cuando usted la suelta, ellos tienen de a dónde agarrarse. Ahora, está la parte que tiene que ver con el tema número 1, con la herencia. Cuando yo no lo hice, pero un pariente mío lo hizo y nadie ha pagado ese precio, la palabra de Dios dice que las tinieblas tienen el permiso de visitar y maldecir. Pero bendito sea Dios que después del permiso de ellos sigue el permiso de Dios de bendecir. Lo que pasa es que alguien tiene que pararse en la brecha y decir, corto, hasta aquí. Amén. Entonces puede hacer que esto le toque, puede hacer que aquí haya personas como la abuelita que está con la hija y con la nieta. Entonces aquí hay nomás 3 generaciones. Y usted, si no tiene aún hijos, hágalo por sus generaciones futuras. Y si ya tiene nietos o bisnietos, hágalos también por usted y por ellos. Amén. Entonces vamos ahora a confesar una serie de cosas que le voy a leer, porque esto sí requiere un poquito más de atención. Diga conmigo, yo confieso que todo diseño de las tinieblas, contrario a mí, por causa de demonios, espíritus inmundos, ser propio, acciones, amistades, expresiones propias, celos, acusaciones, intentos de hacer daño, toda maldición que provenga por causa de huestes de maldad, espíritus inmundos, demonios Shechim, demonios Adulam, Baales, demonios de brujería, brujería, Baal Barit, Baal Abed, Baal Peor, Baal Dagón, Baal Chemos, Baal Eret, Baal Ares, Baal Desagolet, Baal Desagot, Baal Abad, Abad Peor, Abad Interior, Baal Daner, Danet Peor, Danet Abar. Todos estos demonios, digan, demonios antiguos que se han manifestado a través de caricias espirituales fundamentadas con pactos de sangre, caricias e inmundicias que han rozado mi vida,
por causa de las tinieblas, a través de la impureza, a través de la suciedad, a través del trastorno de mi mente, de mi pensamiento, de mis sentimientos, de mis emociones, digan, de mi alma. Todas estas manifestaciones, yo confieso que son ahora anuladas en mí, anuladas en mis generaciones. Todo aquello que a través de la herencia de mi línea paterna, materna, se ha manifestado por causa de que los antiguos de mis generaciones adoraron a las tinieblas. A través de las diferentes cosas, yo rompo toda unidad espiritual y ligadura espiritual, aún en mi vida, por heredad, o porque yo misma, a través de diferentes parejas sentimentales, sexuales o afectivas, trajeron a mí estas maldiciones. Explico como un pequeño paréntesis. La palabra de Dios dice que cuando dos personas se unen, ahora vienen y son una sola carne. Por eso la palabra también nos dice que el que fornica, ¿verdad? Ya todos sabemos que es fornicar. Fornicar es tener relaciones sexuales fuera de matrimonio. Todo el que fornica es el único pecado que contra sí mismo peca. O sea, cuando yo fornico, yo mismo estoy aceptando las maldiciones, a diferencia de los otros. En otros pecados yo peco, pero no peco contra mí, peco contra Dios. Entonces, a través de esto, por decirlo así, si una persona tiene relaciones sexuales con alguien que practica brujería, aunque esta persona nunca lo haya practicado, la brujería que habita en esta persona viene y se traspasa. Es como que usted se esté comiendo un chicle y su novia se esté comiendo un chicle y juntos mezclen los chicles y ambos ahora comen del chicle que el otro estaba comiendo. Los pedacitos de galleta, de esto y el otro que tenía aquel con el otro que estaba comiendo se mezclan y usted ahora está saboreando ahí toda esa colección de demonios. Amén. Suena muy gracioso, pero así de triste y espiritualmente es. Por eso cuando Dios une el matrimonio y un matrimonio es sanamente limpio en Dios, todo esto es quitado. Entonces no nacemos bajo maldición. Diga conmigo, yo le ordeno a todo espíritu inmundo que haya habitado en mí desde antes de mi nacimiento, por causa de las maldiciones generacionales, naturales y personales, que debe ahora salir y es atado de pies, de manos, sordo, ciego y mudo. Y esos espíritus deben de salir en el nombre de Cristo Jesús. Diga, el Hijo de Dios. Destruyo toda cobertura protectiva, toda artimaña, todo vallado, todo sitio, todo muro, todo cerco que me haya establecido las tinieblas por causa de otras personas, por causa de adoradores de las tinieblas, por causa de brujos, por causa de hechiceros, por causa de satanistas, por causa de ocultistas, por causa de divinos, por causa de malas coberturas. Pequeño paréntesis. Cuando usted recibe cobertura en una iglesia y usted no está siendo atendido, eso es una mala cobertura. Y usted dice, pero ¿cómo? Si yo me estoy acercando a mi pastor, en el muy buen sentido de la palabra. Cuando usted entrega sus diezmos, cuando usted entrega sus ofrendas, por usted tienen que orar en persona. Cuando usted tiene una necesidad y usted dice, necesito hablar con mi pastor, con mi pastora, usted tiene el derecho de ser atendido. Y el pastor o el líder tiene la obligación de atenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a usted se le niega el derecho que usted tiene, aunque no sea una práctica abierta, eso implica tinieblas. Entonces, como ustedes tal vez en algún momento de su vida han pertenecido a una iglesia y en algún momento hubo mala cobertura, tristemente, y me libre Dios a mí de caer algún día en esto, muchas veces la cobertura se enfoca en esto. La cobertura no tiene ningún tipo de precio, la cobertura no se puede comprar, la cobertura se adquiere como derecho. Y nuestra primera cobertura es Dios, pero también ha delegado en la tierra a seres humanos
que somos cobertura. Por ejemplo, el pastor, eres cobertura de su iglesia. Pero en tanto el mismo pastor o yo, alguien me dice que necesita que lo atienda y quiere hablar y yo le digo que no quiero, no que no puedo, que no quiero, yo estoy convirtiéndome en una mala cobertura que está provocando brujería. Porque recuerden que delante del Señor la rebelión es como la brujería. Recuerden ese concepto. Cada vez que nosotros nos rebelamos, rebelarse significa no hago lo que me dicen, o sea, desobedezco. Yo estoy practicando delante del Señor brujería. Aunque usted diga, pero yo no hice ningún acto de brujería, eso es brujería. Entonces, si el pastor le dice, póngase de pie, usted dice, no quiero, eso es delante del Señor como brujería. Si la oveja le dice al padre, Señor, atiéndeme, y Jesús dijera que no, el mismo Jesús, que nunca va a ser así, habría caído en brujería. Por eso él dijo, ellos son como ovejas sin pastor. ¿Ven la diferencia? Entonces, vamos a renunciar a esa clase de brujería que tal vez usted nunca había considerado de esta forma. Entonces diga, yo renuncio a toda cobertura falsa, impuesta por deseos naturales, económicos, con intereses y trasfondos a cambio de mi economía, mis finanzas, mi servicio, mi mano de obra natural y espiritual. También renuncio a todo mecanismo de maldición a través de los espíritus de santería, de vudú, de masonería, de Illuminati, del nuevo orden mundial, de triangulación espiritual, de manifestaciones, de rombos, obeliscos, estrellas de David, flor de lis y cualquier manifestación gráfica que se use en algún lugar. Mucho cuidado con esto. La estrella de David, como se le llama comúnmente al símbolo de la bandera de Israel, no existe como símbolo bíblico. Amén. La estrella de David no existe. Entonces, yo no soy quien para decirle que no se ponga una chapa que a usted le guste. Si a usted le gusta y se la pone porque le gusta, un collar, lo que usted quiera, bendito Dios. Pero si usted se pone un collarcito, una chapa, lo que sea, con la estrella de David, porque eso le trae protección, eso es como si usted estuviera invocando a un brujo y le diga que le haga una cobertura. Amén. Compréndalo con mucho amor. Yo amo a Israel, bendigo a Israel, participo en un grupo que se llama Ministros por Israel, pero una cosa es la bandera de Israel y otra cosa es darle culto a este símbolo. Amén. El mismo menorá, el candelabro con 7, si usted lo usa como un elemento de que, ok, aquí lo prendo y hay luz y entonces esto me protege, usted está creando en esto no solamente un ídolo, sino un punto de contacto de tinieblas. Amén. Para que no caigamos en esos errores. Entonces diga conmigo, toda falsa cobertura, protección y manifestación a través aún de amuletos cristianos, evangélicos o de fe, ángeles, querubines, arcángeles, menorá, estrella de David, cuernos, shofar, aceite ungido o cualquier manifestación que me haga partícipe de actos religiosos que implican ocultismo y tinieblas, renuncio a ello. Renuncio a la práctica de las fuerzas y el poder de los pactos a través de las tinieblas. Todo lo que en algún momento, por causa de las oraciones engendradas en el alma, fueron desatadas contra mí o de mí hacia alguien, renuncio a esas tinieblas. Una oración engendrada en el alma es aquella oración que no es fundamentada en el espíritu. Por decirlo así, Señor, esta persona no se merece esto, dámelo a mí y yo te lo pido. Esa es una oración que está engendrada en mi pensamiento, sentimiento y emoción. En cambio, si yo digo, Señor, yo quiero mi porción, yo tengo derecho a ella, abre las puertas, pero que sea tu voluntad, eso es una oración engendrada en el espíritu. Dicen literalmente que esa oración no pasa pero ni del techo de la casa.
Sin embargo, muchas veces se ora por envidia, por celos, por enojo. Señor, yo lo envío, pero que si le va mal sepa que fue porque lo hizo. ¿Recuerdan a las mamás a veces? Bueno, y ahora yo soy papá, pero si va, ya sabe, y que le vaya mal, y va a ver lo que le va a pasar. Eso, lejos de ser una advertencia, le está provocando una maldición. Entonces, si contra usted alguien oró así, o sus propios padres le enviaron a usted bajo esa amenaza, y ay Dios, usted y tal cosa, entonces, qué terror. Yo crecí en el campo, en un pueblito, y literalmente recuerdo que me advertían que si salía de noche y se llegaba después de las 12 de la noche, me iba a salir la mona, me iba a salir el cadejo, me iba a salir la llorona, que la cegua, que esto, que el otro. Y literalmente, aunque lo hacían para provocar en uno un temor y que no lo hicieran, más bien yo salía a buscar al diablo. Entonces, cuando sus papás, que son autoridad, están declarando eso contra usted, hay que tener mucho cuidado. Si alguna vez usted ha sido partícipe de creer que la mona anda en el techo de la casa, de que el duende aparece en un cuarto, de que en la puerta aparecen voces y luces, de que hay una lucecita que flota, todo eso, y usted lo cree, usted le da la autoridad de que existe. Y eso es un vínculo, y usted, aunque no lo es, se está convirtiendo en un hechicero. Entonces vamos a renunciar a esto. Amén. Diga conmigo, toda práctica de incluir en medio de mis prácticas espirituales la contaminación por causa de entidades como la mona, el cadejos, la carreta sin bueyes, el padre sin cabeza, la cegua, la llorona, la carreta náhuatl, o aún si mis padres, abuelos u otras personas desearon contra mí maldiciones a causa de infundir en mí temor para que según ellos yo reaccionara, renuncio a esto. Renuncio a la práctica de la santería. La santería tiene dos vías: la santería católica, que es cuando rezan a un santo, y la santería de brujería, que es cuando involucran santos para pedir favores de muerte. Tal vez usted nunca los practicó, pero usted no sabe sus antepasados. Aunque ya oramos para renunciar a nuestras generaciones, esto es un área. Diga, entonces renuncio a toda herencia y aún práctica de santería católica o santería de magia negra, de vudú. Renuncio a las prácticas de vudú, todo lo que tenga que ver con los hechizos y artefactos de las tinieblas. Vudú haitiano, vudú cubano, vudú del Caribe, vudú de Punta, Belice, las zonas del Caribe, de mi tierra, de Nicaragua, a todo culto a muertos, a espíritus ciclones, a espíritus, escuche esta palabra para que la pronuncie, Dambalaj, como con una J al final, eso es una serpiente, a todas las prácticas del Día de los Muertos, 1 y 2 de noviembre, a toda práctica de espíritus de muerte, invocación de espíritus de destrucción, a través de mi enojo, mi ira y mi advertencia solapada y disimulada con tal de advertir. Es la misma historia. A usted no se lo hicieron, pero usted ahora lo hace. Si usted va a ver lo que le va a pasar. Eso es como que usted le esté anticipando mal. Amén. Entonces, muchas veces, inclusive en iglesias, hay pastores que le pueden decir a usted: si usted hace esto fuera de esta casa, usted está en maldición. Entonces usted tiene que renunciar a esa maldición, porque lo menos que tenemos que hacer como pastores, como ministros, es maldecir a alguien. Amén. Entonces diga: si contra mí autoridades espirituales o familiares me han deseado cualquier tipo de mal, advirtiéndome que a través de incumplir lo que ellos dicen, yo caeré en maldición, renuncio a esto. Paréntesis y aclaración para que tenga muy claro esto: si su cobertura está actuando sanamente y usted desobedece, eso es desobediencia, rebelión, brujería que usted practica ante alguien que se está comportando correctamente.
Si su cabeza, cobertura, si su autoridad está haciendo las cosas mal y usted no las hace porque usted no quiere caer en eso consciente, usted no está siendo rebelde. Usted está cuidando de sí mismo. Pero hay un hilo muy delgado entre hacerse el sueco, así dicen acá, ¿no? Entre hacerse el ruso en otros países, entre hacerse el que no entiende, el de hacerse de la vista gorda. Hay una gran diferencia entre eso, pero es un hilo tan delgado, entre hacerse el de la vista gorda y hacerlo sin saber. Entonces, cuando usted sabe que algo no está bien, usted tiene el derecho de no hacerlo. Pero cuando usted sabe que está bien y usted no lo quiere hacer, usted es el que está en desobediencia. Diga conmigo, renuncio a todos los espíritus que invocan adoración a Satanás, Belcebú, Luzbel, el diablo, adversario, enemigo, espíritu de la mañana, estrella de la mañana, cualquier nombre y manifestación del mismo Satanás. Renuncio a toda adoración a los demonios. Diga, Dilogum, dioses de santería, vudú, adivinación, espíritus caninos, de perros, lobos, coyotes. Yo cuando practiqué brujería tenía en las tinieblas un nombre. Ese nombre era lobo. Yo era llamado el lobo gris. Tir Arundon era un nombre en arameo. Y esos nombres, reprendidos sean por el Señor, ya no tienen autoridad en mí. Pero muchas veces hay personas que tienen una inclinación tremenda hacia los lobitos. Ay, qué lindo el lobito, y qué lindo, y tienen un perro de esta raza husky, ¿verdad? Los huskies siberianos les dicen lobitos, los conocen, ¿verdad? Que son perros de clima frío y que tienen los ojitos claros. Pero entonces tienen ahí sus cosas repletas de dibujos de lobos, de coyotes, de perros, y aullan en la noche y ¡wow! Esto es una práctica que indica que en la vida de estas personas hay un contacto espiritual ligado a brujería. ¿Amén? Entonces vamos a renunciar a esto, aunque usted diga yo no, pero de repente un familiar suyo sí, entonces puede estar en la sangre. Renuncio a toda práctica que está involucrada con espíritus de perros, espíritus caninos, lobos y aquellos que son licántropos. Licántropo es una tendencia en brujería de creer que una persona se transforma en animal. Yo practiqué eso y es real. Quiero que comprendan que existe. Tal vez usted ha visto alguna vez las películas de Van Helsing, que ahí se convierte en el hombre lobo, la mona, que es una mujer que se convierte en mono, brujos que dicen que se convierten en perro, en sopilote, en rata. Todo eso se llama licantropía y es real. A través de las potestades de las tinieblas ellos tienen esa autoridad. Entonces tenemos que renunciar a esto, sobre todo si usted ha escuchado sobre esto, con solo el hecho de que diga sí, es porque ya lo escuchó, o escuchó de esto, o le tiene miedo. Si usted de repente oye un ruido en su techo, que puede ser un aguacate, una rama, lo que sea, y usted dice, ahí está la mona, y le agarra miedo, usted inmediatamente le está dando autoridad a eso, y aunque usted no lo esté provocando, se manifiesta. ¿Por qué? Porque usted creyó en eso. Amén. Entonces diga, renuncio a toda manifestación de espíritus de licantropía a través de las diferentes prácticas ocultas que los adoradores de las tinieblas practican para desatarlos. Renuncio al ukulele, no ukulele, ¿verdad? Eso es un instrumento musical. Diga al ukulele, a la adivinación que ellos practican, a espíritus emisarios, a través de familiares, fetiches y cualquier imagen. Si usted tiene imagencitas de ángeles, yo sé que son muy lindas, pero desaparezcan. La palabra de Dios dice que no debemos hacernos imagen de nada. Sin embargo, pues hay gente que tiene angelitos y qué lindo los ángeles. Los brujos usan esto como punto de contacto. Este es más explícito, pero si usted en algún momento conoció a aquellos que llaman atrapasueños, ¿los conoció? Pues tampoco. Esos son puntos que los brujos usan para tener acceso. Diga conmigo, renuncio al vudú cubano, al dios de la cabeza, a los hábitos, vestuarios y prácticas de vestimenta de animales, al vudú haitiano, al vudú de las costas de Bandera, Lumbre, Udumbe, Yombé, Palo Mayombe, Palo de Mayo, Yombé, Arak, Daré. Renuncio al muñeco
de sanidad y de daño que utilizan los vudú. Usted no sabe si alguna vez hicieron prácticas de vudú contra usted. ¿Han visto eso? Que llega y lo punzan y que le duele. Entonces usted no lo sabe. Pero si lo hicieron contra usted, diga: renuncio a través de que muñecos de vudú practiquen contra mí brujería. Esa es la única arte oscura que no necesita algo suyo. Un muñeco de vudú, un brujo lo hace y él lo crea y entonces empieza a hacerle daño. Y si la persona no tiene la cobertura perfecta en Dios, correcta, entonces sí le hace daño. Amén. Entonces tenemos que renunciar a eso. Diga conmigo: renuncio al muñeco de vudú también para hechizar, para encantamiento, para envenenamiento, para veneración de placer sexual, a judú, ese humano, espíritu de huracanes, terremotos, tempestades, al espíritu del turbión. El espíritu del turbión y todo esto que nombré, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, que proviene de la zona sur de la tierra. Es el espíritu que desata tormentas, que desata huracanes, ciclones y tempestades. Y desde los principios de la humanidad, dice la palabra de Dios, que este espíritu sale de ahí invocado por brujos. Amén. Entonces diga conmigo: renuncio al espíritu Ileh, como con una H al final, Ileh. Renuncio al espíritu de la Osha, Yowao, Yewa, Cabalismo, cabalística, la runa cabal, a los cabalismos, la cabala, la numerología ancestral, nórdica, mística, esotérica. Renuncio a lociones, pociones, olores y rituales que a través del encantamiento con demonios provocan atractivo sexual, físico y económico. Renuncio a los inciensos, pociones, balances mágicos, magia, brujería, hechicería, mantra, yoga, mística, meditación astral, tai chi, rinchi, encontrar el ki. ¿Han visto esto? Muchas veces la gente le dice inconscientemente: vamos a meditar, y me dicen: no. Esa es una práctica de budismo que está relacionada con demonios. Reprendidos sean esos diseños. Al rito marí, labrau, al rito trance de medium, de chamanismo, ritual de ayahuasca, león saleona, a los ritos de veneración a la luna como madre y esposa, a la luna roja, a la luna de sangre, al vampirismo. Renuncio a la religión misteriosa y oculta de la masonería. Renuncio a los mitos de las mitologías griega, nórdica, romana, mesopotámica y local. Renuncio a la veneración a la naturaleza, a la veneración de los templos antiguos, de los espíritus de encantamiento de las montañas. Tal vez ustedes han ido ahí carretera Masaya, ¿verdad? O en diferentes países donde ven esto y dicen: es que este lugar está encantado. Ahí sacaron vasijas de los indígenas y hay un encanto, hay un entierro. ¿Okay? Entonces diga: renuncio a los entierros que hagan los brujos, o si yo y mi familia han tenido posesiones de entierros que sacaron de los indígenas, vasijas, cerámica, jade, oro, piedras, aquí le dicen molederos, esos de, ¿okay? Molederos, o cualquier artefacto que sacaran de tierras pactadas por los indios. Renuncio a los templos de culto establecidos en las piedras, en las orillas de los ríos, en las orillas del mar, a los orishas, Olob Odumbare, a la negra, al viejo negro, a la vieja negra, a Tata. Renuncio al Preto Bielo, eso es un dios de invocación latín, a Preto Bielo, a Preto Bielo. Renuncio a polvos mágicos, aún a palabras y juegos
que de niños hice como práctica ocultista. ¿Recuerdan esto de los lapiceritos que les hablaba la vez pasada, que los mueven? ¿Cómo le dicen acá? En Costa Rica y en algunos países es Miguelito, Miguelito. Panchito, muy bien. Entonces diga, renuncio a la invocación inconsciente a través del juego de Panchito, a través de los juegos de naipes, a las cartas, al azar, al escoger la carta oculta. De repente alguien hace estos truquitos y le dice escoge una carta y la carta se vuelve sola. Una cosa muy distinta es, por ejemplo, las personas que hacen ilusiones ópticas, que hay una gran diferencia entre eso y ser mago. Y está la gente que lo hace a través de demonios, que mueve objetos reales. Yo lo practiqué y pues, como les repito, es real. Entonces diga, al deslumbramiento, asombro y encantamiento de ver estas cosas. Renuncio a las siguientes palabras que he usado, aún refiriéndome a cosas divinas. Divinas significa Dios. Diga, encanta, fascina y adoro. Les explico esto rápidamente. Es que me fascina como predica este pastor. Es que me encanta esa adoración. Es que me encanta esa alabanza. Es que adoro ir a la iglesia. Adoro a mi pastor. Me fascina esto. Esas tres palabras, fascinación, viene del arte que usan los brujos para atraer. El encanta viene de encantamiento. Entonces las personas eran encantadas, manipuladas y aturdidas para lograr algo. Y la adoración solo le pertenece a Dios. Entonces hay gente que dice, yo adoro a mi novia, adoro a mi hijo, adoro a mi esposo, adoro esto, adoro la comida. Entonces, corrija. Yo las practicaba y un día le decía a mi papá espiritual, a mi pastor, entonces ¿qué digo? Porque es una palabra que corre a mi mente. Diga, me gusta mucho. Me gusta mucho como predica este pastor, me gusta mucho esta canción, me gusta demasiado. Y al principio le va a costar, pero usted va a ver como al cortar estas palabras provocan más bendición de lo que la otra cosa provoca. Diga conmigo, renuncio al rito de los trances, de los medium e invocadores en los lugares altos de las montañas. Posiblemente usted conoce también Carretera Masaya por la zona de La Concha, un lugar que le llaman El Brujo, donde está el Chocoyén. Yo una vez estuve ahí, fui a orar, porque la palabra de Dios dice que en los lugares altos los brujos levantan y hacen sus hechizos. ¿Por qué? Porque es como una antena de radio. Si yo voy a orar y hay un lugar más alto, ese lugar me tapa. Entonces suben al lugar más alto y desde ahí decretan maldición. Entonces nosotros somos llamados a decretar bendición. Entonces diga, renuncio a la adoración de los siguientes términos espirituales: Dios del destino, Dios del camino, Dios Budum, Shango, Oyotunji, Ielef, Ife, Ubanda, Kabula, Udu, Krisa, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Lama, Hare Rama, Hare Dava. Tal vez usted nunca lo practicó porque no fue ni Hare Krishna ni budista. Aquí nunca he visto, pero en otros países que yo he estado, ellos pasan por la calle Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare. Y usted inconscientemente, porque eso es un ritual tan ancestral, se le mete y cuando usted se da cuenta, Hare Krishna, Hare Hare. Ellos le llaman a esto la práctica de los Brahma. Entonces diga conmigo, renuncio a la práctica de los Brahma, de los mantras y de las tripletas. Cada vez que usted inconscientemente cae en esto, hay una canción que posiblemente la escucharon porque le dio la vuelta al mundo, que la hizo George Harrison, que se llamaba My Sweet Lord. Él decía que era a Dios, pero sepa Dios a cuál de todos los dioses, porque él decía Hare Hare, Hare Krishna, Hare Lama, Hare Rama, Hare, y todo el mundo cantó esa canción, y por allá decía Oh my Lord, my sweet Lord, cantaba la canción metiendo ahí a Dios, entre comillas. Pero si usted inconscientemente la escuchó y sabe de qué estoy hablando, pues renunciemos. Sobre todo a la gente que tiene un poquito más de 15 años que tal vez la escuchó, pero de repente la ponen y escuchan. Amén. Entonces diga, renuncio a las invocaciones de Dios, con D minúscula, que en cualquier lugar me hayan impuesto.
Una vez yo estaba con unas personas comiendo en un lugar y una persona que andaba llena de collares, andaba llena de amuletos y cosas, me dice que Dios me le bendiga. Y yo le dije, gracias. Entonces alguien que estaba conmigo en el carro me dice, ¿y por qué usted no le dijo amén? Entonces le di esta explicación que le quiero dar. Yo no sé en nombre de qué Dios Él me está bendiciendo. Ay, pero ni que fuera como que me hay. Cuando usted recibe y comparte un amén, amén dice y significa así sea. Yo estoy de acuerdo. Entonces si Él me está bendiciendo y en las prácticas de brujería ellos tocan sus amuletos y dicen, ahora que yo diga esto, lo hago, y usted dice amén, usted está poniéndose en acuerdo aunque usted lo haga inconscientemente. Entonces diga, toda invocación, sortilegio y conjuro usado contra mí, que yo en ignorancia, consciente o inconscientemente practiqué, renuncio a ello. Bueno, tal vez les va a dar risa, pero de repente su mamá, su abuelita, en algún momento, venga, mijito, antes de ir, si lo hacían ahí, ¿verdad? Para que saliera. Y usted, pero mamá, ya yo conozco de Dios, y la decía, sí, no importa. Y se lo hacían. Entonces, si a usted todavía esto le pasa, o le pasó y nunca ha renunciado, vamos a renunciar. Le voy a explicar por qué. Cuando usted ya adquiere una posición como hijo de Dios, ¿verdad? No como cristiano, ni evangélico, ni esto, ni lo otro, sino como hijo de Dios, estas prácticas que estas personas hacen, aún atadas a un concepto religioso, no es que uno las va a odiar, pero tiene que decirle, ya yo no participo de esto. Entonces, la mamá de repente lo va a hacer, ¿verdad? Porque mi mamá muchas veces me lo hizo, hasta que un día ella, cuando aceptó a Cristo, comprendió y me dijo, ahora lo entiendo. Pero mi propia mamá me llegaba ahí a hacer el chao, adiós, cuando yo la visitaba. Entonces yo iba de camino, padre, yo te pido perdón por mi mamá y renunciando a esto, pero llegó un día en que ella lo entendió. Entonces usted no tiene que enojarse, pero si se lo hacen, tiene que correr inmediatamente y decirle, Señor, yo te pido perdón porque esta señal que me están haciendo es una invocación. Recuerden que habíamos explicado que aunque amamos a los hermanos católicos, muchas prácticas que ellos tienen están ligadas a brujería. Amén. Entonces diga, renuncio a la invocación de la persignación de la Santa Cruz o de cualquier manifestación implícita en la Iglesia católica, romana y apostólica. Renuncio a polvos mágicos, a todo lo que tenga que ver con encantamientos en los aires, a todo lo que tenga que ver con los diferentes dioses del templo de Nueva Orleans, Pai José, Pai Miguel, Pablo, con V, Pablo, politeísmo, polvos mágicos, invocaciones, frutas misteriosas, toda práctica de brujería de los templos, Eshu Balagua, sacerdotes de Urumilla, Lagua, Yala, Malach, sabiduría por medio de oráculos, de sacerdotisas, de sacerdotes, de San Juan Bautista, San Judas, San Pedro, San Francisco de Asís, San Lázaro, de cualquier santo y sacrificios que se hayan hecho en nombre de estos santos. Renuncio al politeísmo. Politeísmo significa tener varios dioses. Renuncio a las comidas consagradas a los santos, dioses y entidades, aún en ignorancia que yo consumí. Renuncio a toda diosa, sacerdotisa, artemisa, a toda la numerología explícitamente inserta en imágenes, canciones o rituales, a comidas cargadas de sal marina consagrada a la luna. Cuando usted visita lugares de las costas, ellos inconscientemente lo hacen y usted no sabe, usted está comiendo. Por eso dice la palabra de Dios que usted tiene que santificar su alimento, ¿verdad? Porque ellos no es que lo hagan deseándole usted un mal, pero como son prácticas que ellos hacen, por ejemplo, cuando creo que es precisamente en el mes de mayo o ahora en agosto, en la zona del Caribe practican los bailes de mayo. ¿Los han visto? Todo eso que hacen, y ellos hacen unos rituales, esos literalmente son rituales. O si usted por casualidad fue a ver un baile folclórico del grupo de danza, de folclore, al Rubén Darío, usted está siendo expuesto literalmente a un ritual. Literalmente. Entonces digan, si yo asistí, participé como espectador o bailé en danzas, en bailes, en coreografías,
de palo de mayo, de rituales y de danzas ancestrales, de rituales o de pactos, renuncio a esto. Renuncio a todo perfume, olor y fragancia producida y consagrada a las tinieblas, ungüentos a través de flores de ceremonia. Esto es muy puntual para Nicaragua. Diga renuncio si alguna vez a mí, y digan solo las mujeres, me involucraron, participé o fui seleccionada como la India bonita. Si pusieron sobre mí flores de Zacuanjoche. Saben que eso es un ritual que los indígenas literalmente hacían. En Costa Rica es la guaria morada, es otra flor, en Colombia es otra flor, y así. Entonces, esta práctica de esta flor, aún en las iglesias de hoy, muy lindas, las niñas pobrecitas las traen, ¿verdad? Y que esta es la India bonita. Ay, Jesús, a pedir perdón por eso. Entonces, digan los hombres, si yo fui llamado en algún momento, en un acto histórico, patriótico o representativo, indio, cacique o español, renuncio a eso. Renuncio a creer en la reencarnación. Renuncio a creer en las ceremonias de iniciación, a los talismanes, ribetes, batas, togas y todo tipo de vestimenta que implique iniciación. Usted tal vez no lo sabe, pero la ropita que le ponemos a los niños desde que están ya en la escuela, el kinder, de la toga, el ribete y estas cosas, son ritos masónicos. Lo que pasa es que lo hacen tan disimulado que los insertan en las escuelas porque no saben ni por qué, solo porque se ve muy bonito. Entonces, si usted posiblemente lo usó, las universidades tienen lo que se llaman logias. Las universidades tienen los clubes. Esos clubes no son otra cosa más que logias. ¿Alguna vez vieron los Picapiedra? La logia de los búfalos mojados, ¿verdad? Ellos lo hacían como una broma, pero los búfalos mojados era una logia que practicaba en esas caricaturas, en esos muñequitos, abiertamente la masonería, el rosacrucismo. Entonces posiblemente muchos de ustedes se han visto envueltos en esto sin querer. Entonces diga, renuncio a la masonería, a las logias, a los rituales de iniciación, al rosacrucismo, a través de las prácticas de todos estos rituales. Renuncio a los talismanes. Renuncio al uso de escapularios, cálices, hostias y vino sagrado. Tal vez ahorita no, pero si de pequeño usted usaba eso y le decían, esconde la hostia, no la... Tal vez los que en algún momento practicaron el catolicismo, yo conocí una persona que era bruja y le pedía a los niños y les compraba la hostia para usarlas en brujería. Tierra de panteones. Entonces diga, renuncio a las prácticas de brujería por medio de la hostia, tierra de panteón o pertenencias adquiridas. Por ejemplo, eso es algo curioso, pero digamos, de repente hay un chaval y hay una hermanita. La hermanita tiene ya cierta edad, ya es una jovencita, ya se ve mujer, y entonces le dice con un chaval, le doy tanto y me consigue de ella un calzón. Me consigue de ella algo, una media aunque sea. ¿Por qué? Porque le van a practicar brujería. Entonces aquel chaval bandido por un billetillo ahí le consigue, para él no es nada, o dice consigue una foto de su hermana. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Amén? Entonces renuncio a que practiquen contra mí brujería a través de posesiones. A través de posesiones, perdón. Ahora vamos rápidamente, esto lo nombra la Biblia. La Biblia dice que el mar devolverá todos sus muertos y que aún los profundos abismos del mar contienen a las bestias de la tierra, a monstruos. Leviatán dice, ¿quién podrá sostenerlo? Entonces la Biblia nos hace entender que son monstruos reales. Amén. Entonces diga, todo monstruo marino de la tierra, de los aires, el Valhalla, Leviatán, todo monstruo de las potestades de los aires, Belcebú, señor de las moscas, dioses del agua, dulce, salada, mares. Toda adoración a las serpientes, toda adoración a los reptiles, toda mentalidad pervertida por medio de mentiras, de encantamiento, pensamientos modernos, positivismo, nueva era, New Age, díganlo así. Esto es todo lo que a veces le dicen como sí, piense positivo y todo se soluciona.
Si usted pone palabras en su mente de positivismo, todo esto funciona, entonces cancele. Diga, renuncio al diseño torcido de la prosperidad infundada en diseños de prosperidad de hombres. Renuncio a morir por causa de la muerte. Una cosa es la causa de que Dios nos lleva en el tiempo que Él desea, a través de la forma que sea, y otra cosa es morir porque la muerte me viene a recoger. ¿Saben de qué hablo? ¿Me explico? Esa imagen que está en la mente de una capucha con un asadón, esa es la muerte para mucha gente. Pero está también la muerte que practican en México, que es la Santa Muerte. Entonces diga, renuncio a morir por causa de la muerte, como la entidad que viene por mí. La muerte en la que creían los babilonios, los griegos, los romanos, de viajar en la barca de Tártaros, de viajar en el lago de Gorgoroth, de Valpeor Garot, Valpeor Garot, de viajar en la barca de Caronte, de viajar en las alas de los Ícaros, de viajar en las alas de los Ereucus. A todo esto renuncio. Renuncio a los diferentes nidos de huevos de áspid, araña y serpiente que se insertan en mí a través de maldición. Renuncio a los diseños de maldición e incubación por causa de sucubos e incubos. Renuncio por causa de toda maldición de propósitos destructivos en contra de mí, que yo practiqué o que me practicaron. Vamos a una parte que eso sí es explícito. Solo los que lo hicieron van a decir esta primera parte, y después los que no saben si lo hicieron o si lo hicieron. Entonces diga, renuncio. Digan todos, renuncio a estas prácticas. Solamente los que practicaron. Diga, jugar la ouija. Jugar contacto con entidades de las tinieblas. Invocar a dioses del inframundo. Invocar entidades de espectro mortal. Invocar a Dagón. Invocar a Azrael. Invocar a Babel. Invocar a Aspid, a Asir, a Smith, a Tarot, Herod, Bagot, a Behemoth, de invocar a Medusa, a Minotauro, de invocar a Artímides, de invocar a Platón, Critón, Sofócrates como entidades mentales. Ok, ¿ninguno de ustedes practicó esto? Entonces diga, renuncio si contra mí practicaron invocaciones esotéricas por causa del zodiaco. Aquí no nos pongamos religiosos. Todos sabemos que en algún momento se nos dijo que pertenecíamos a algún signo zodiacal. Usted lo sabe. Entonces vamos a renunciar a él si nunca lo ha hecho. Yo sé que hoy todos saben decir, no, ya yo no practico eso, pero usted sabe a cuál pertenece porque todo el mundo en algún momento lo buscó. Amén. Y si usted definitivamente creció en Cristo y nunca lo ha hecho, renuncia a su signo de zodiaco. Amén. Entonces diga, yo renuncio al supuesto signo zodiacal al que pertenece mi vida, marcado por el periodo en que nací. Entonces a la cuenta de 3 va a decir su signo zodiaco. 1, 2, 3, Libra, Escorpión. Entonces diga, renuncio a ese diseño astral ligado entre las constelaciones de los cielos, imágenes de la tierra y trazos numéricos, alfanuméricos en mi vida. Bien. Renuncio a la invocación del diablo, del demonio, de demonios, de espíritus inmundos, de entidades de maldad, de fantasmas, de espantos, de cualquier manifestación espiritual, lejos, distante, cercana o rodeada. Renuncio a invocar cualquier tipo de entidad espiritual que no sea el Espíritu de Dios. Ya vamos a terminar. Diga, renuncio si alguna vez, bueno, la mayoría somos adultos, pero digámoslo todos para que nadie se sienta apenado. Si alguna vez pagué
por servicios sexuales. Con prostitutas. ¿Cómo le dicen aquí a los hombres que bailan? Es que en Costa Rica se les dice maripetinos, pero aquí no sé. ¿Cómo le dicen acá? Strippers. Ah, strippers, perfecto. Entonces, si yo fui a ver strippers, digan todos, strippers, mujer o hombre. Strippers homosexuales o lesbianas. Renuncio si yo condicioné mis deseos sexuales a prácticas de pensar en alguien mientras caía en masturbación o en autocomplacencia. Esto, para que lo comprendan, digamos, hay gente que practica esto pensando en alguien. Eso está abriendo literalmente un canal de brujería. Entonces es algo de precaución. Diga, renuncio a las sociedades ocultas, sociedades clandestinas, masonería, ser reclutado en el rosacrucismo, ser reclutado en las órdenes antiguas, órdenes de conocimiento astral, de conocimiento universal, de conocimiento cósmico. Hoy está muy de moda y la gente lo pronuncia y ni siquiera sabe si es el conocimiento cósmico. No saben ni de qué se trata. Renuncio a los antiguos astronautas, a los alienígenas ancestrales y a las diferentes culturas que a través de sus prácticas involucran extraterrestres. Renuncio a la práctica de la brujería abierta, inconsciente o conscientemente. Renuncio a los espíritus torbellino, embriagador, tristeza, depresión, densidad, sofocante, asfixiante, permanente, tortura emocional, al demonio y espíritu que atrae la muerte, que atrae la tempestad, que atrae la peste, que atrae la mortandad, que atrae las moscas, a Belcebú, a Baal Pegor, a Baal Begor, a todos los demonios mesopotámicos, amorreos, caititas, hititas, haitianos, de Cuba, de Nicaragua, de Centroamérica, de Latinoamérica, nórdicos, a los demonios del norte, del sur, del este, del oeste, a los demonios, espíritus inmundos y entidades, potestades de los aires, de las aguas, de las tierras, de debajo de la tierra, de debajo de las aguas, de los cuentos, de las historias, de los relatos. Renuncio a todas estas entidades y manifestaciones que de alguna forma yo consciente o inconscientemente practiqué. Solo aquellos que hicieron alguna vez esto van a decir conmigo así. Escúchelo y después dice renuncio. Renuncio a haber ofrecido a mis hijos a cualquier entidad de las tinieblas. Renuncio a haber ofrecido mis riquezas a cualquier entidad de las tinieblas. Renuncio a haber imaginado tan siquiera hacer un pacto con el diablo. ¿Nadie lo ha hecho? ¿Lo ha pensado? Sí. Ok, dígalo, renuncio. Renuncio a haber querido tener poderes sobrenaturales para hacerle daño a alguien. Renuncio a haber querido tener poderes para hacerle daño a alguien. Renuncio a que a través de mi propia mente pudiera manipular a otros. Renuncio que a través de mi mente pudiera manipular. Renuncio que a través de mis propios deseos y mente, eso se llama mentalismo, pudiera mover objetos. Renuncio que a través de la telequinesis pueda controlar cosas. Aquí terminamos. Renuncio a que mi voluntad esté atada a cualquier tipo de controlación, de vicio controlador o de manipulación por causas psicológicas, psiquiátricas, por causa de encantamientos, de rituales, de palabras secretas, de conjugación de desorden mental estableciendo orden mental, de trastornos obsesivos compulsivos, a través de ansiedades, depresiones, tristezas, desolaciones, de hacer algo y después decir que no me di cuenta, siendo consciente que sí lo hice, de no hacer algo y conscientemente decir que no me di cuenta y por eso no lo hice.
Renuncio a las diferentes entidades que voy a pronunciar. Entonces diga conmigo. Renuncio al falso consuelo, a las falsas caricias, a las falsas emociones, al gusto y deleite provocado en el placer que establece Satanás, sexual, de alimentos, de gula, a través de los pecados que se llaman pecados capitales, de frustraciones y fantasías, de todo tipo de hedor, hediondez y peste que vuele en los aires. Renuncio a la impiedad, a la maldición de ser lisiado, de ser herido, de ser inválido, de la macumba, de la manipulación emocional, de toda maña, de toda práctica de máscaras, de rituales que incluyan objetos, de todas las circunstancias establecidas entre los pactos de matrimonios con las tinieblas, a toda lascivia destructiva, a toda la santería, vudú y brujería, envuelta en conjuros, velos y maldiciones. Renuncio a las enfermedades que esto produjo en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu y en mi alma. Enfermedades mentales, sexuales, enfermedades físicas, de la piel, de mi mente. A la esclavitud, al estímulo forzado por causa de estas entidades. Al éxtasis provocado a través de las penumbras manifiestas en las zonas que la Biblia nombra: tierra de chacales, lago de desesperación, tierras de penumbras, lugares de escondite, lugares de terror, áreas de miedo. Renuncio a la lista completa de demonios y subdemonios y todos los que existen, descritos por el mismo Dante Alighieri, por los libros Necronomicon, Necros Mantum, Necromantos, de las películas o caricaturas que he visto que estén involucrados en la brujería. Harry Potter, cualquier película que tenga que ver con magia. Diga, Harry Potter, cualquier película que tenga que ver con magia, hechicería, brujería, fantasmas, espectros nocturnos y entidades. Renuncio a los zombies, al terror de que los muertos se levanten y que no sea bajo el diseño de la resurrección de Jesús. Renuncio al terror, a Drácula, a los monstruos, al monstruo del mar, al monstruo de las tierras, a los monstruos extraterrestres, a la abducción, a que me rapten, a que me jalen de los pies, a que me quiten la cobija, a que me muevan la cama, a que me suspendan en los aires, a que me vea la mano peluda, a que vea duendes, a que vea gnomos, a que vea ogros, a que vea cualquier manifestación a causa de las tinieblas, a que escuche aullidos nocturnos, voces de ultratumba o cualquier manifestación de las que he escuchado. Les voy a decir algunas que tal vez no tienen que ver con la región, pero posiblemente al rato y tienen familia. Diga a las momias de Guanajuato, a las prácticas de brujería. Diga así: desde la región de México, de la península de Yucatán, establecida por los mayas, por los aztecas, hasta el sur de Colombia y Brasil. Todo lo que tiene que ver con la práctica de chamanismo, ayahuasca, Haklev, Havamet, Abot Aren y todas las diferentes manifestaciones de deidades y ritos que las comunidades indígenas practicaron. Asimismo, toda práctica regional de donde yo nací o de mi familia. Por último, confieso que aún toda práctica que yo haya hecho, consciente o inconscientemente, que me involucre con la brujería,
satanismo, ocultismo, adivinación, práctica abierta de maldad, de maldición, de perversión y de distorsión de la realidad que yo haya hecho, aún en medio de la iglesia cristiana, evangélica, apostólica, pentecostés, bautista, llámese a todo esto, diga, imposiciones de doctrinas fundadas en el diseño que hombres desarrollaron por causa de su llamado, a todo esto renuncio. Por último, renuncio a la mayor de todas las brujerías, que es la desobediencia, la rebelión en contra de Dios, de mis autoridades y de aquellas personas que representan para mí dirección. Todo esto, diga, lo declaro que ahora, en el nombre de Jesús, y por favor le invito a que se ponga de pie. Levante su mano derecha, por favor, y diga esto. A todo lo que hoy he confesado, y aún a cosas que están en mi inconsciente, subconsciente, pasado, presente o futuro, y que solo el Espíritu de Dios conoce, yo renuncio a todo esto. Y declaro que ahora todo esto es arrancado de mi vida, de mi alma, de mi espíritu, de mi ser, de mi corazón. Y ponga su mano derecha acá en su corazón y diga, ahora mi corazón que está acá, y ponga su mano en su cabeza, así en su sien, diga, el razonamiento está sujeto a la voluntad del Espíritu de Dios. Y todo esto que he confesado, ahora lo arranco y haga como si lo quitara de su cabeza. Diga, y lo arranco de mí. A partir de este momento, diga conmigo, todos los demonios, espíritus inmundos, huestes de maldad, tinieblas y manifestaciones a través de brujos, hechiceros, adoradores de las tinieblas, satanistas, ocultistas, adivinos, todo esto sale de mí y no tiene nunca más autoridad, ni en contra de mí, ni de mi casa, ni de mi linaje, ni de mis generaciones. Asimismo, esos demonios, espíritus inmundos y huestes de maldad son atados de pies, de manos, sordos, ciegos, mudos. Y Jesucristo, diga, y no yo, Él, Jesús, el Hijo de Dios, los reprende y los expulsa por mí y los envía a lugares secos, desérticos, bajo la tierra, donde son encarcelados y no tienen permiso ni derecho de salir de ahí, ni venir en venganza, ni represión, ni contra mí, ni contra mi casa, ni contra nadie de este lugar, ni de mi familia. Asimismo, soy resguardado, y al salir de acá, el acta de los decretos que era contraria a mí por esta área de la brujería, del satanismo, del ocultismo y de la hechicería es anulada. Esa acta que era contraria es ahora destruida por ángeles con espadas de fuego, de los que comandamos al principio de esta oración. Y ellos las destruyen, las queman. La sangre de Cristo lava esas actas. Y yo soy sumergido en la sangre de Jesús. Soy cubierto, invisible delante de las tinieblas. Y el soplo de fuego del Espíritu Santo de Dios sopla, quema y pulveriza, vuelve cenizas esos restos de actas que ya no tienen validez. Las tinieblas ya no pueden encontrar esto contra mí. Ahora yo recibo un acta nueva, limpia, blanca y resplandeciente, donde los diseños de Dios son establecidos a favor de mí, de mi casa, de mi salud, de mi vida espiritual, económica, financiera, ministerial. Y las vestiduras viejas, el calzado viejo que yo tenía por causa de esta área que hoy he sido ministrado, es quitada y cambiada por vestiduras nuevas, por calzado nuevo, firme, que resiste el clima, la intemperie de este mundo y me permite caminar aún por los desiertos. El saco roto, viejo, donde yo cosechaba y todo se escaseaba y se salía, es cambiado por un saco nuevo, firme, por un bolso, por un saco, por una mochila nueva,
y es cambiada y nada se sale de ahí. Y las bendiciones que Dios tiene para mí las almaceno, las produzco y las multiplico y no escasea. Extienda sus manos como que va a recibir algo. Diga: del norte, del sur, del este y del oeste llegan a mí las bendiciones que estaban retenidas en los cielos y que Dios no permitía que llegaran por causa de las tinieblas que yo portaba, que ahora vienen a mis manos. Toque sus propias manos. Diga: vienen a mis manos y ahora las conservo y amarre esas manos. Diga: las guardo, las retengo, para que esta bendición, que no añade tristeza, que es bendición de Dios, sea a mi vida, a mi casa y a mi familia en bendición. En el nombre de Jesús, llamo a que ahora esta provisión se multiplique para que yo tenga lo necesario, no solo para estar bien, sino para estar muy bien y poderle dar a otros. Todo esto lo declaro y lo confieso en el nombre poderoso de la sangre de Jesús, por el cual a través de su sacrificio en la cruz me dio vida eterna, salvación y vida en abundancia en esta tierra y en el cielo. En el nombre de Jesús, denle gloria a Dios, un aplauso al Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga.